Y allí en Ecuador también había canales cristianos. Se ha cambiado, se ha tergiversado completamente el sentido de lo que es un pacto, ¿no? Allí pasaban toda la mañana los canales cristianos diciendo a los creyentes o a las personas que escuchaban, les decía: oiga, haga su pacto con Dios. Y tenían allí las papelitas estas, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Las papeletas estas. Mire, aquí su pacto. Estas son las personas que han hecho pacto hoy. Aquí tenemos 200 personas que han hecho pacto con Dios. Haga usted su contribución. O sea, échele usted el dinero a Dios, como que Dios necesitara el dinero. Como si Dios necesitara el dinero. Échele usted el dinero ahí a Dios y haga su pacto con Dios. O sea, como que tú le estabas comprando a Dios. Esa es la idea, ¿no? Que hay ahora por allí. Esa es la idea de que tú le compras a Dios tu necesidad, tú le das un dinero a Dios, tú le pagas a Dios por eso, y ese es el pacto. Eso es lo que se está enseñando en este tiempo sobre los pactos, ¿no? Bueno, yo me he ido un poco al diccionario, ¿no? Y el diccionario me dice que un pacto es un acuerdo, o un pacto es un convenio entre dos partes, entre tres partes. Estas personas acuerdan mutuamente responder por ese pacto, por ese acuerdo que ellos hacen, ¿sí? Es un trato. Ellos estipulan ciertas situaciones, ciertas cosas en ese pacto, y ellos se comprometen a cumplir ese pacto, ese acuerdo o ese convenio, como le quieras tú decir. Amén. Pero de nosotros debemos tener mucho cuidado, porque un pacto no se hace de cualquier manera. Un pacto demanda responsabilidad. Muchos hemos hecho pactos, hemos hecho acuerdos con personas, con Dios también hemos hecho algún pacto, algún acuerdo. Pero mira, la palabra de Dios el Señor me lleva a mí a Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, y dice: cuando a Dios tú hagas una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Mira cómo le llama a Dios a aquellos que prometen y que no cumplen, o aquellos que prometen y tardan en cumplir. Es decir, hermano, que nosotros tenemos que retraernos un poquito cuando nosotros abramos nuestra boca para decir: Señor, yo te prometo. Señor, yo te prometo. Señor, yo te ofrezco. ¿Sí? Dice: porque Él no se complace en los insensatos. Y dice, continúa diciendo: cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y que no cumplas. Lo peor que puede ocurrir es que nosotros prometamos algo, gracias hermano, prometamos algo que no vamos a cumplir. Por eso nosotros tenemos que tener presente siempre las cosas que nosotros decimos, las cosas que, mira, la palabra de Dios nos dice que de toda palabra ociosa, en un momento de ocio, en un momento de risa, en una conversación, nosotros podemos soltar cualquier cosa y podemos decir cualquier cosa. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Él nos va a juzgar de toda palabra ociosa que nosotros podamos decir. Y ya puede ser también una promesa. En un momento de necesidad, en un hospital, cuando estamos atravesando problemas matrimoniales, el matrimonio se está desbaratando. Cuando estamos viendo a los hijos que viven de una vida desordenada, la hija vive con las drogas, el hijo vive por allí, por allá, robando, cogiendo lo que no es suyo, y nosotros podemos llegar a decir: Señor, si tú le salvas, si tú le tocas, yo te prometo, Señor. Y ese puede ser un error. Ese puede ser un error. Si tú estás seguro que lo vas a cumplir y si tú estás seguro que lo vas a hacer, está muy bien. Está muy bien. Para que tú hagas una promesa a Dios, tú tienes que estar convencido de lo que tú estás prometiendo y de lo que tú estás haciendo. Porque si no, es mejor que callemos y que no digamos nada y que no le ofertemos nada al Señor. Amén. Amén. Los pactos no se hacen para olvidarlos. Hay gente que hace pactos y que luego los olvida. El tiempo va pasando, y mira, yo te voy a decir una cosa. Dios siempre cumple. Tal vez tarde, pero Dios cumple. Es cumplidor. Podemos fiarnos de Él.
Tal vez no te fíes de tu hermano, tal vez no te fíes del amigo, tal vez no te fíes del vecino, pero de Dios fíjate. Dios te va a cumplir. Amén, Dios te va a cumplir porque eres fiel. Amén. Entonces mira, nosotros tenemos que ser fieles al pacto que nosotros podamos hacer con el Señor. Mire, cuando usted recibe a Jesucristo, ese también es un pacto. ¿Sabe por qué? Usted está siendo cubierto en ese momento por un pacto de sangre. El nuevo pacto. Amén. Un pacto de amor, un pacto que nace en el corazón mismo de Dios. Usted está siendo cubierto por el mejor pacto que pueda existir. Amén. Cuando usted se casa, usted también está haciendo un pacto. ¿Cuántos son casados aquí? Amén. Levante su mano el que es casado. No la baje, no la baje, no la baje. No la baje. Los que son casados, fíjense, esos hicieron un pacto un día. Mire cómo levanta el anillo ahí Ricardo para que vean el anillo de Beatriz. Por si nadie se lo ha visto, que lo vean. Está casada, dice, está casada. Amén, gloria a Dios. Ese es un pacto también. Ese es un pacto. Miren, las empresas hacen pacto, las compañías, estas compañías inmensas, manejan mucho capital, mucho dinero, hacen pactos. Los gobiernos hacen pactos. Los sindicatos hacen pactos. Todo el mundo hace pactos. La Biblia me lleva a Josué, capítulo 9, versículo 1 al 27. Y aquí hay una historia, sucede una historia, aquí hay una situación. Dice que cuando el pueblo de Israel viene pasando el río, el Jordán, y entra en la tierra de Canaán, dice que se encuentra con naciones, con ciudades, y que el pueblo de Israel con el poder de Dios va destruyendo, va tirando abajo murallas, y va sometiendo a los pueblos y a las naciones. Entonces dice que se encuentra con una nación, con los gabaonitas. Los gabaonitas, muy astutamente, se visten de ropas viejas, meten pan en sus alforjas, pan enmohecido, y cogen cueros viejos y los llenan de vino y los suben en caballos y se van al encuentro del pueblo de Israel. Dice que cuando llegan y se encuentran con el pueblo de Israel, dicen: oh, hemos venido desde tierras muy lejanas porque queremos hacer pacto con ustedes. Lo que ellos querían era hacer un pacto de no agresión, que el pueblo de Israel no les agrediera, que no les tocara, que no les matara, porque ellos tenían temor, tenían miedo de que el pueblo de Israel les matara. Así que ellos vinieron dispuestos a hacer ese pacto con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, después de escuchar la oferta, estaba representado por Josué y por los príncipes de Israel. Dice que ellos aceptaron ese ofrecimiento. Sucedió que al paso de unos días ellos se encontraron con las ciudades de los gabaonitas, y entonces el pueblo de Israel se levantó contra los príncipes y se levantó contra Josué. Y le dijeron: ustedes hicieron un pacto con esta gente y esta gente nos ha engañado. Esta gente nos ha engañado porque no estaban tan lejos como ellos decían. Han estado a 3 días de camino. ¿Qué ocurrió allí? Allí ocurrió una situación. Se hizo un pacto teniendo como base una mentira. Hay gente que miente de una forma indiscriminada. No le importa mentir. Hacen de la mentira una forma de vida. Con tal de obtener un beneficio, mienten. Y no les importa aún hacer un pacto teniendo como base una mentira. Esa es la primera cosa que encuentro. Y la segunda cosa que encuentro es que el pueblo de Israel cometió un error tremendo. Un error tremendo. Porque ellos hicieron un pacto sin haber consultado a Jehová. Yo les digo una cosa: consulte usted a Dios. No solamente en las cosas grandes, no solamente en las grandes decisiones. Consulte a Dios usted también en las cosas pequeñas. Porque solamente le buscamos a Dios cuando tenemos el problema ya encima. Cuando tenemos la consecuencia de nuestros errores. Porque todo error, toda decisión trae consigo una consecuencia, una buena o una mala. Y cuando tenemos la consecuencia encima, el problema encima, ahí es cuando nosotros buscamos a Dios. Pero buscamos a Dios para pedirle que nos ayude, que nos saque del problema en el que nos hemos metido. Pero en el problema te metiste tú solo, porque tú no consultaste a Dios. Y eso fue lo que hicieron los príncipes de Israel y Josué. Ellos no consultaron a Dios, sino que ellos decidieron hacer un pacto con una nación que no conocían, sin haber consultado a Dios.
Ahora yo te hago una pregunta. ¿Consultas tú a Dios? ¿Le preguntas tú a Dios? ¿Tomas decisiones tú en base a la oración, a tu comunión con Dios? Qué importante es. Qué importante es tener un tiempo de calidad con el Señor. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 27, dice: porque la unción que vosotros recibisteis, la unción, esa unción viene del Espíritu Santo. Del tiempo que tú pasas con el Espíritu Santo viene la unción. De la comunión con el Espíritu Santo viene la unción. Si tú no tienes tiempo de calidad con el Espíritu Santo en oración, tú no vas a tener unción, tú no vas a tener sabiduría para tomar decisiones. Tú vas a tomar decisiones en base a lo que te digan, en base a lo que oigas y en base a lo que veas. Muchas veces, como la mujer del PowerPoint, veía a un niño sucio y veía a un niño descuidado y ella se había hecho ya un juicio de ese niño. Nosotros también podemos cometer esos errores. Qué importante es que aprendamos a consultar a Dios sobre todas las situaciones, sobre todas las cosas. Amén. Quiero hablarte de un hombre. Este hombre, un hombre muy importante para el pueblo de Israel. El primer rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a... En el 1 de Samuel, en el capítulo 9, 16, Dios le revela a Samuel. Le revela a Samuel quién va a ser el nuevo o el primer rey de Israel. 9:16 dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y entonces fue que conoció Samuel a Saúl. En primera de Samuel, en el capítulo 9 mismo, en el versículo 20 y 21, yo veo aquí a Samuel, lo veo como un hombre humilde. Mira, Dios no se equivoca, hermano. Cuando Dios escoge, Dios no se equivoca. Tú ten la plena seguridad que los que nos equivocamos somos nosotros. Los que fallamos somos nosotros. Dios vio en Saúl a un líder potencial, a un hombre con capacidad y a un hombre dispuesto. Y además a un hombre humilde para dirigir al pueblo de Israel. Dice aquí, 20 y 21, dice: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? La respuesta de Samuel de Saúl es: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Mira, hermano, la humildad de este hombre le llevaba a verse tan pequeñito, a verse tan chiquito. No como nosotros muchas veces, que nos vemos grandotes, que nos vemos que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que nos vemos muy sabios, y que tenemos al hermano tal vez, lo minimizamos, lo vemos como una cosa pequeña. No, hermano. Este hombre se veía humilde, se veía chiquito, se veía pequeño, y eso es lo que le agradaba a Dios. Amén. Eso es lo que le agrada a Dios de ti, que tú te ves humilde, ¿a que sí? Amén. Amén. Gloria a Dios por lo no, que se ve humilde, se ve chiquita. En primera de Samuel capítulo 10, en el versículo 1, Dios manda al profeta Samuel a ungir a Saúl. Y le dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Amén. Entonces allí le unge como rey. Y luego, no solamente eso, sino que luego también es profeta. Si bajamos un poco más allí en ese capítulo 10, dice, versículo 9: aconteció luego que al ver él al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Se preguntaban ellos. Guapo, hermoso,
el ungido de Dios, el escogido, el rey y profeta. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes querer? Pero mira, este hombre, porque no todo es bueno. En la vida yo sé que vamos a tener tropiezos, pero los tropiezos, hermano, nos hacen caer. El problema no está en que caigas, el problema está en que te quedes en el suelo. Muchas veces caemos y el suelo nos sale tan cómodo, que preferimos quedarnos allí porque ahí estamos muy cómodos y no queremos levantarnos. Y el problema no está en caer, como digo, sino en saberte levantar. ¿Cuántos se han levantado alguna vez? Yo muchas veces. El Señor me ha levantado muchas veces. Muchas veces he caído y muchas veces el Señor me ha levantado. Ha tenido misericordia de mí. Gloria a Dios. En el capítulo 13, versículo 8, Samuel desobedece. Si seguimos 2 páginas más adelante, dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. El pueblo se le desertaba. Saúl se desesperó, vio que se estaba quedando solo y se desesperó, empezó a preocuparse. Y entonces él dice: ¿qué tengo que hacer? Yo no voy a esperar a Samuel. Samuel me dijo que esperar aquí 7 días porque íbamos a ofrecer holocausto a Jehová, él y yo. Pero Samuel no viene y el pueblo se me está desertando. Este hombre se preocupa mucho. Y este hombre pidió un animal para hacer el sacrificio y empezó él a hacer el holocausto para presentárselo a Dios. Pero yo te digo una cosa, hermano. No todos estamos preparados para presentar ese holocausto, ese sacrificio a Dios. Y eso no le agradó a Dios. En Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué ocurrió? Dios les cortó. Tenemos que tener cuidado porque no todos estamos preparados para presentar esa clase de sacrificio. Amén. Dice que se desesperó y cuando él hizo el sacrificio, entonces fue cuando llegó Samuel. Si pasamos la página, en el capítulo 15, en el versículo 18, Dios le había dado instrucciones muy claras a Saúl. Él tenía que exterminar, acabar con todos los amalecitas. Niños, ancianos, mujeres, hombres, animales, caballos, mulas, todo, porque todo estaba contaminado con el pecado. ¿Y qué hizo Saúl? Dice que Saúl dejó lo más gordo del ganado. Dejó al rey de Amalek con vida. No le mató. Desobedeció a la voz de Dios. Y entonces Dios le habla a través de Samuel y le dice: aunque eras pequeño, versículo 17, capítulo 15, primera de Samuel. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? La respuesta de Saúl. Saúl le dice: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, el rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, lo más gordo, para sacrificarlo a Dios. Y Dios no necesitaba esa clase de sacrificio, ese sacrificio que estaba contaminado con el pecado. No le sacrifiquemos a Dios lo que está contaminado. No le ofrezcamos a Dios lo que está contaminado. Lo que está contaminado con el pecado, no debemos traerlo al altar de Dios. Este hombre se desesperó cuando el pueblo le desertaba. Tal vez nos estamos quedando solos, pero tú no te asustes. Si Dios está contigo, tú no te asustes. No te asustes. Él pelea por nosotros la batalla. Amén. Jehová conoce nuestra causa y Jehová conoce nuestro corazón. Entonces nosotros no nos preocupemos. Pongamos en las manos de Dios nuestra causa, porque Él la va a defender. Amén. Aleluya. Dice que esta situación se dio con Saúl. Y en el capítulo 16, en el versículo 14,
nos dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Se apartó. Mira, hermano, esa es la consecuencia de la desobediencia de Saúl. El espíritu de Dios se fue. El espíritu de Dios le abandonó. ¿Te has sentido alguna vez solo? ¿Abandonado? A mí no me importa estar solo. Cuando digo solo, hablo de personas. No me importa estar solo. Yo lo que no quiero es que el Espíritu de Dios me deje. Yo lo que no quiero es que el Espíritu de Dios me abandone. No importa si las personas se van. Las personas un día se irán o me iré yo. Aquí lo más importante es que Dios no te abandone. Es que Dios no te deje solo. La hermana cuando oraba decía, Señor, gracias porque tú me tomas de tu mano. Tú me tomas de tu mano. Qué bueno es reconocer la necesidad que tenemos de Dios y que Dios no nos suelte. Que no nos suelte. Aunque a veces somos nosotros los que soltamos la mano a Dios. Somos nosotros los que le dejamos. Pero Él se queda con la mano así, con la mano extendida. Porque Él está esperando que nosotros volvamos en sí, volvamos en nosotros mismos. Amén. Amén. Dice la palabra aquí mismo en ese versículo 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mira, cuando nos quedamos solos puede venir a lo que sea, nos destroza, nos destruye. El espíritu malo no vino cuando Saúl era el ungido, cuando Saúl tenía el espíritu de Dios. No le atacó. Pero una vez que el espíritu de Dios se fue y una vez que se quedó solo, entonces viene ese espíritu malo de parte de Dios y le ataca. Y le ataca. Y le ataca. Este hombre no tenía paz. Este hombre no dormía. Este hombre no comía. Este hombre no vivía. Porque lo que estaba haciendo no era vivir. Amén. Recibe consejos y le hablan de un muchacho que tenía una unción tremenda. Dice, este muchacho que yo conozco puede tocarte el arpa. Y seguramente que cuando toque el arpa, cuando toque sus instrumentos, ese espíritu malo se va a huir. Y así fue, lo trajeron a este muchacho. Y este muchacho era David. Y cuando empezó a tocar, dice que el espíritu malo se fue. Mira, cuando Dios ejerce control sobre las situaciones, cuando el Espíritu de Dios está ahí, cuando el Espíritu de Dios se derrama, todo lo malo se va. Amén. Todo lo malo se va. En el nombre de Jesús, todo lo malo se va. Porque Dios toma el control de la situación, Dios toma el control de las cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, como rey, Saúl gozaba de una buena situación. Él vivía en el palacio. Él tenía una esposa, pero él también tenía concubinas. Y en esta mañana vamos a hablar de una concubina, una de las esposas, una de las mujeres de Saúl. Esta mujer se llamaba Rispa. Amén. Hubo un tiempo en la vida de esta mujer, en la vida de Rispa, que las cosas parecían sonreír tremendamente. Tú mira, imagínate, era una de las preferidas de Saúl. Llegó a tener 2 hijos con él, Mefiboset y Armoni. Dice que tenía servidumbre, tenía muchas personas a su servicio para que le sirvieran. Es decir, su situación era muy buena. Amén. Ella estaba viviendo como en un cuento de hadas. Así como cuando a ti las cosas te van bien y tú dices, ¿cómo va esto? ¿Esto va? Genial. Dice, no, bueno, pues igual. A Rispa todo le iba bien. Todo le iba bien en ese momento. Todo estaba muy bien. Todo estaba muy bien hasta que el apuesto Adán, aquel hombre del que ella se enamoró, empezó a caminar en desobediencia. Empezó a caminar en desobediencia y en rebeldía. Qué triste es cuando nosotros tenemos una idea tal vez preconcebida de una persona, ¿no? Tenemos una idea de una persona y la tenemos tal vez muy clara. Pero qué triste es cuando al pasar el tiempo descubrimos cómo verdaderamente es esta persona. Qué triste tuvo que haber sido cuando Rispa se dio cuenta cómo era verdaderamente Saúl.
Tal vez él trataba de esconder sus problemas de carácter. Tal vez él trataba de esconder ese carácter tan fuerte que tenía, ¿no? Fue muy difícil. Al pasar el tiempo la mujer se lo consiguió, gracias a Dios. Pero más triste, hermano, es cuando el ungido de Dios, cuando el rey de Israel termina en la peor de las situaciones. Dice que estaban ellos luchando, estaban ellos peleando, y dice que es alcanzado por unos flecheros, por una flecha. Y dice que viéndose herido, él prefirió suicidarse. Suicidarse. Tú mira, el ungido de Dios, el profeta de Dios, el rey de Israel terminó suicidándose. ¿Y qué hacemos? ¿Qué tenía? ¿Qué hizo Rispa? ¿Y qué hacemos nosotros en una situación así, cuando supuestamente la figura de autoridad en la familia, aquel que está para proteger, aquel que está para ayudar, termina fallando de esa manera? ¿Dónde quedó el temor de Dios? ¿Dónde quedó todo eso? Bueno, en ese momento Rispa, yo me imagino que habrá pensado, bueno, yo tengo 2 hijos del rey, voy a dedicar mi vida a criar a mis hijos. Nada les va a faltar, estoy segura que nada les va a faltar a mis hijos, porque son los hijos del rey. Me voy a dedicar a criar a mis hijos. Ahora vamos a irnos a 2 de Samuel, al capítulo 21. Y vamos a ver lo que ocurre con los hijos de Rispa. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová. Mira, hermano, estamos hablando de consultar a Jehová, ¿no? Estamos hablando de preguntarle antes de tomar decisiones, ¿no? Mira, David lo tenía muy claro. Dice que hubo hambre por 3 años seguidos. Y ahí está la responsabilidad de un líder. Está la responsabilidad de un político ahora, por ejemplo, Rajoy. Lo que tendría que hacer es consultar a Dios. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Y todos los gobernantes tendrían que preguntarle a Dios, ¿por qué están pasando las cosas que están pasando? Dice que David consultó a Dios. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. El celo es bueno. El celo es bueno. El celo por las cosas de Dios. Pero hermano, yo creo que también tenemos que aprender a canalizar ese celo. Saulo de Tarso también era un celoso de las cosas de Dios. Y precisamente por ese celo cometió un error muy grande, que fue de perseguir a la iglesia. Él fue quien persiguió a la iglesia y metía presos a los primeros cristianos y los mataba también. ¿Y qué ocurrió con Saúl? Saúl también era un celoso. Celaba al pueblo de Israel. Y dice que organizó una casa, organizó una cacería, persiguió a los gabaonitas y los mató. Pero ¿sabes qué, hermano? En tiempos de guerra eso tal vez no nos diría nada. Lo que ocurrió es que al principio habíamos leído que había un pacto con los gabaonitas. El pueblo de Israel hizo un pacto con los gabaonitas, y lo que ocurrió fue que Saúl falló. Se olvidó de ese pacto, despreció el pacto que había hecho el pueblo de Israel con Gabaón. Dice el versículo 3, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Sabes qué es lo que ocurre cuando fallamos a un pacto? Maldecimos la tierra, maldecimos nuestras vidas, maldecimos nuestros hogares, lo maldecimos, lo ensuciamos, lo corrompemos, todo. Por eso digo que importante es que no te olvides de tus pactos. No te olvides de lo que tú le has ofrecido a Dios. No te olvides. Oye,
Tal vez estabas medio dormido orando a las 3 de la mañana y tal vez se te salieron las palabras. Y tal vez dijiste, oh Señor, yo te ofrezco. Pero ahora busca quien te dé. Tenemos que tener cuidado. Amén. Amén. Versículo 4 dice, y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los haré. Amén. Mira, hermano, la situación era tan complicada, la responsabilidad que David llevaba sobre sus espaldas, la responsabilidad de una nación. ¿Cómo le damos de comer a este pueblo? La tierra se está partiendo de lo árida que está. Los ríos se habían secado. La tierra no producía, no daba su riqueza. La gente se moría de hambre. Son tiempos como ahora. Son tiempos como ahora en que la mujer está enferma, tú pierdes el trabajo, no tienes dinero para pagar la hipoteca, para pagar el alquiler, la nevera está vacía, el coche no tiene ruedas, es más, no tienes ni siquiera dinero para pagar el seguro. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hacemos? Eran tiempos muy difíciles. Me imagino como ahora. Había que tomar decisiones. Un pueblo se estaba muriendo de hambre y David era su rey. Y David dijo, yo se los voy a dar. Yo les voy a dar esos 7 varones. Los vamos a buscar y los vamos a sacar de donde estén. Y se los vamos a dar. El fin era ahorcarlos. Mira, hermano, en términos bíblicos eso se llama restitución. Esa gente fue perseguida, masacrada, asesinada, y ellos lo que buscaban era una restitución. Ellos buscaban ser restituidos en su honor. Y a ellos no les importaba cómo. Ellos querían ser restituidos en su honor. De tal manera que David entregó esos 7 varones. ¿Cómo lo hizo? Dice que una hija de Saúl que se llamaba Mical tenía 5 hijos. Lo vamos a seguir leyendo ahí. Dice, versículo 5. Versículo 6, perdón. Dense los 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte, delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. ¿Qué culpa tenía Mefiboset y qué culpa tenía Armoní? Simplemente la culpa de ser hijos de Saúl. Ellos no hicieron nada. Hermano, mira, muchos de nosotros tenemos responsabilidad como padres sobre lo que va a ocurrir con nuestros hijos. Nosotros estamos hoy podemos estar escribiendo el futuro de nuestros hijos, de lo que les vaya a ocurrir a nuestros hijos. Si no sabemos hacer bien las cosas, si no lo sabemos enseñar, si no lo sabemos guiar y si no lo sabemos dirigir, ellos van a pagar las consecuencias de nuestros errores, de nuestro desafuero. Muertos. Nuestros hijos todavía están vivos. Y nosotros con oración podemos cambiar el destino de nuestros hijos. Nosotros podemos orar por ellos. Podemos tocar el corazón de Dios. Amén. Para que nuestros hijos se vuelvan a Dios.
Porque Dios no se ha vuelto de ellos. Dios siempre ha estado mirando a nuestros hijos. Siempre ha estado cuidándoles. Tenemos que orar para que las promesas de Dios, tenemos que orar también para que se cumpla el propósito de Dios en las vidas de nuestros hijos. Tal vez hoy estamos viendo unos hijos borrachos. Tal vez estamos viendo hijos drogadictos. Tal vez la hija es media loca, anda por la calle, no respeta los horarios, anda metida con gente que no debe de andar. Pero eso no es un problema para Dios. Eso no es un problema para Dios. El problema lo tienes tú porque no estamos tal vez haciendo las cosas bien. Ahora yo te digo, este puede ser el momento, el mejor momento para hacer un pacto con Dios. Este puede ser el mejor momento para hacer un pacto con Dios. Pero yo te voy a decir algo. Mira bien lo que vas a decir. Y mira bien cuál va a ser tu pacto en este momento, en este día. No cometas el error. El error que cometió Saúl de fallar al juramento del pueblo de Israel. Al pacto del pueblo de Israel. Oremos para que así como esa mujer peleó por sus hijos, para que sus hijos fueran restituidos en su honor, porque ya estaban muertos. Oremos para que nuestros hijos también sean restituidos en su honor. Amén. Si nuestros hijos están tirados por la calle, si nuestros hijos están atados al alcohol, a la droga o a lo que sea, que Dios los libere. Si tu marido está pasando por esas cosas, por esa situación, ora también por él. Amén. Para que él también sea liberado. Llegó a los oídos de David. Ahí está Rispa. Está allí, vestida de cilicio. Esa mujer no tenía guerra con Dios. Esa mujer sabía que el error había sido de su marido. No, ni de sus hijos, ni de Dios. El que falló fue Saúl. Y dice que el rey mandó a recoger los cuerpos tanto de Saúl como de Jonatán y como de los ahorcados. Y dice que los bajó de donde estaban colgados y les dio una sepultura digna. Pero esta mujer no se movió de allí. No se movió de allí hasta que los cuerpos de sus hijos fueron enterrados con dignidad. Yo te voy a decir una cosa. Ora para que tus hijos, ora para que tu familia sea restaurada por dignidad, con dignidad. Oremos, clamemos a Dios. Hagamos pacto con Dios si tenemos que hacerlo. Pero yo te digo una cosa, ya te lo vuelvo a decir otra vez. Miremos bien cuál es el pacto. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a prometer? ¿Cómo lo vamos a decir? Cuida cada coma, cuida cada palabra de lo que va a decir tu boca. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Amén.